Seguimos en Expreso Italiano y hoy estoy muy bien acompañada acá en el estudio de la Costa FM con Andrea Pignatelli, así que te doy la bienvenida. Buen día. Buen día, gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta. No, por favor, bueno, ya con el apellido dije, acá tiene que haber alguna raíz italiana y bueno, en más de una ocasión hemos hablado, digo, Sí. de la italianidad, de cómo lo vivís vos, ¿no, Andrea? Así que bueno. Sí, con las raíces, con los abuelos. Bueno, yo voy a contarte un poco, si bien mi apellido paterno es italiano, los papás de mis papás eran argentinos. No tanto su mamá, porque era española, pero sí su papá era argentino. En cambio, los papás de mi mamá eran puramente italianos. Claro. De la Sicilia, Ajá. eran sicilianos ambos dos. Mi abuela Vicenta Verdirame Bono Incontro. Buah, ahí tenemos. Eso, era de Siracusa, un pueblito muy chiquito en el sur de Sicilia. Y mi abuelo Andrés Néspola era de Palermo, al norte de la Sicilia, una ciudad más grande. Bueno, vivieron en la época de la guerra en Italia. Mi abuelo estuvo en la guerra y posteriormente a la guerra, como todo inmigrante, trató de salir de la hambruna y trató de salir de Europa y venir hacia nuevos horizontes. Sí, claro, sí, en busca de eso, de calidad de vida, de poder formar su familia. Exactamente. Sí, tener otro rumbo. Y si bien ambos dos en Italia no se habían conocido, porque había una diferencia de edad, Sí. mi abuelo Andrés era más grande que mi abuela Vicenta, y también había una diferencia de familia. Mi abuelo era el más grande de una familia medio disfuncional, porque él siempre contaba que había sido hijo de soltero, de un hombre que tenía mucho dinero, con una de las personas que ayudaban en la casa. O sea que él a la madre nunca la conoció y fue criado por este hombre que él decía que tenía títulos nobiliarios. Mirá. Pero eso no se puede constatar. Claro, sí, él decía que era hijo de conde. Sí. Todo esto te lo cuento no porque me lo haya contado él a mí, porque yo no tuve el placer de conocerlo. Él murió 2 años antes de que yo naciera. Pero el gran amor que mamá siempre le tuvo a sus padres, Claro. hizo que absorbiera todas las anécdotas y absorbiera toda la vida de ellos y tuviera la gran capacidad de poder transmitirnos las raíces y poder transmitirnos de dónde veníamos. Mirá. Así que sigo el cuento de mi abuelo Andrés. Claro. Mi abuelo Andrés, hijo ilegítimo de un conde o de un noble, nunca lo vamos a saber, va a quedar en el incógnito. Bueno, este hombre se casa y tiene con su nueva mujer hijos más chicos que mi abuelo. Entonces, al momento de la guerra, mi abuelo, la guerra del 14, mi abuelo es el que va a la guerra. Sí. No estoy muy segura si el padre de mi abuelo ya había muerto o si murió cuando él estaba en la guerra. Eso no lo recuerdo bien. Transcurre la guerra. Mi abuelo no era de los más valientes, contado por mamá, así que tenía esquirlas en su pierna y demás, pero él dice que siempre dijo que estuvo escondido en una trinchera porque de verdad no tenía la menor idea de cómo salir a pelear. Sí. Y cuando termina la guerra vuelve a su lugar, a su ciudad, y no encuentra a nadie. Habían emigrado la familia, sus medios hermanos, con su madrastra, habían emigrado a Estados Unidos. Entonces él se queda solo, totalmente solo. No así la familia de mi abuela. Claro. Sí, los Verdirame. Sí. Los Verdirame eran una familia que tenían en Ragusa como ¿cómo te puedo decir? Como una fonda, ¿bien? Sí. Donde daban de comer, mi bisabuelo cortaba el pelo, viste que era típico que se cortara. Claro. Eran peluqueros todos, no sé por qué eran peluqueros. Bueno, y tenían una familia conformada con varios hijos, los cuales cuando deciden venir a Argentina vienen todos. Claro, No dejaron sí. a nadie.
en Italia y vienen en familia, vienen en Claro. bloque. Mi abuelo Andrés, pobrecito, vino solo. Y se conocieron en Buenos Aires Claro, sí, sí. por, viste, paisanos en común. Exacto, sí, así. se juntaban. Se era como juntaban. eso, sí, se buscaban, sí, sí. Mi abuelo tenía 20 y pico largos, y mi abuela Vicenta tenía como 15, 16. Se casaron, no sé cuánto tiempo estuvieron de novios, eso no me lo acuerdo tampoco, pero no demasiado. Sí, sí. Se casaron en Barracas, capital federal, en la iglesia de Santa Lucía, y se radicaron posteriormente en Avellaneda, más precisamente en Sarandí, donde Mirá. hicieron su gran familia, Ajá. su enorme familia. Tuvieron 8 hijos, 8 hijos, mirá. 4 varones y 4 mujeres. Mirá. 4 con ojos celestes, 4 con ojos marrones. Y mi abuelo era zapatero, trabajaba de lunes a sábado, todos los días de Dios. Mi abuela era ama de casa y gastadora. Qué trabajo artesanal el de tu abuelo. Sí, mi abuelo trabajaba para la fábrica Babi, que quedaba en Caballito. Mirá. Y mamá siempre cuenta que tomaba 2 colectivos en aquel momento para llegar hasta Caballito. Y después, cuando volvía, se traía un montón de trabajo para armar en la casa. Mi abuelo armaba lo que eran las bases, las suelas. Sí. Ujú. Era vida difícil. Claro. Sí, No sí, era la sí. vida de la guerra, porque para Claro. ellos era estar en la plenitud, vivir en Argentina, Sí, sí. pero era una vida muy difícil Claro, también. sí. Se trabajaba de 4 de la mañana, que mi abuelo se levantaba para tomar el colectivo, y volvía cuando bajaba el sol. Sí. Mi abuela, ama de casa. Ella dedicada a sus hijos. Sí. Ama A la de casa. crianza. Sí, buena cocinera, muy bonachona. Mirá. Pero no trabajaba. Igualmente Claro, en sí, esa sí, época sí. era muy atípico que se Claro, trabajara. exacto, sí. Bueno, ya con lo de la casa y con los hijos. Sí, imagínate. Sí. 8 hijos. Igualmente, viste que en la época de antes el más grande iba cuidando al más chico, el otro sí. iba cuidando, y llegó un momento que todos se cuidaban entre todos. Una familia muy unida, De verdad, los dos hicieron un trabajo excelente. Mi mamá también tuvo su abuelita, porque al venir mi abuela con toda su familia, Sí. también estaba la bisabuela, ¿sí? Y estaba el bisabuelo, que seguía cortando el pelo. Mirá, increíble. Mi Mirá. bisabuela trabajaba en la abuela Nuncia, obviamente que tampoco la conocí. Sí. Trabajaba en la fábrica de alpargatas. Ella era una mujer moderna. Ajá. Sí, ella era una mujer progres. Mirá. Ella trabajaba y mi abuelo se quedaba en la casa. Uy, sí, qué distinto la época. Sí, trabajaba en la fábrica. Y a ella no le gustaba cocinar. No le gustaba O sea cocinar. que ahí estaban invertidos los roles. Totalmente. Cocinaba él. Bien. Bueno, cocinaba él, mamá dice que hacía unas cosas bastante feas, el abuelito. Pobre. Sí, una comida bastante básica. Mirá. Y mi abuela trabajaba y se jubiló. Mi bisabuela se jubiló de la fábrica de alpargata. Mirá. Y O sea que, mira, esto que estás contando vos de los trabajos que hacían, digo, algo has heredado o en la sangre lo traes, ¿Vos digo, viste? con el tema comercial, porque bueno, muchos seguramente te conocen, digo, desde el rubro comercial, tantos años, estando ahí con la gente, atendiendo, bueno. sí. Yo creo que sí, las cosas se heredan, las cosas se llevan en la sangre. Por ahí el amor por el trabajo, Claro, sí, inculcaban sí. eso. No tanto mi bisabuelo, que cortaba el pelo y era, Sí. digamos que no era el más trabajador. Bueno. Pobre abuelo Memo. Pero sí, mi abuelo Andrés, sí, toda la familia de mamá, sí, mi mamá, como mi papá, 2 grandes luchadores, 2 grandes trabajadores. Perdí a mi mamá hace 5 meses, Sí. que es el pilar de esta pequeña familia que Sí. mi mamá logra hacer en Necochea, porque
el resto de la familia de mi mamá es originaria de Buenos Aires, y todos sus hermanos y todos mis primos, que tengo 17 primos hermanos. Mirá. Los cuales hemos tenido todos en Buenos Aires. Claro. Hemos tenido toda la vida una relación súper estrecha. Mirá, qué lindo. Igual que con todos mis tíos, súper estrecha. Siempre se han hecho lugar para venir hasta Necochea a visitarnos. Yo, durante toda mi infancia, la felicidad más grande, yo creo que eso igualmente se hereda o se ve o se siente, porque mamá tenía siempre una felicidad gigante cuando venían o su mamá o sus hermanos. El hecho de agasajar al otro, exactamente. La familia, y para mí era como que llegaba el día del niño. Sí, algo mágico. Viene el tío Rubén. Y yo era como que, viene el tío Rubén. Sí. Mi tío Rubén, mi tío Juan, vienen así. Mi tío Poroto, ¿sí? O Angelito, pero nosotros le decíamos Poroto. Mi tío Juan, después viene mi tía Emma, después viene mamá, después viene la tía Pochi, después viene el tío Pocho. ¿Viste que era así? Pochi, Pocho. Me encanta. Después viene mi tía Betty y después viene mi padrino, el más lindo, el más bello, el más bello, Rubén. Y todos tuvieron hijos, ¿sí? Algunos tuvieron 3, otros tuvieron 2 y otros tuvieron 1. Claro. Por eso se conformaron los 17. Claro, exacto. Pero bueno, qué linda familia, y esto que vos remarcás del vínculo, ¿no? Que se mantiene. El vínculo, el amor, el respeto. Si algo hicieron bien mis abuelos es el inculcarle el amor a sus hijos. Y sus hijos lo que hicieron de bien es inculcar el amor por todo lo que era la familia, por todo lo que eran las raíces, la cultura. Mi abuela tenía una casa en Quequén. Porque viste que típico de Tano, eso de que venían a algún lugar a veranear hace muchos años, ¿no? Y se querían comprar el terreno y mi abuela quería construir. No me preguntes por qué, pero mi abuela se asentó en Quequén, le gustaba su Quequén, hicieron su casita después de venir a veranear un verano de antaño, ¿no? Y se quedaba en Quequén varias temporadas, y hacía Quequén, Buenos Aires, Quequén. Entonces mamá también tuvo el placer de tenerla acá en Necochea. Y la casa no era muy grande. Y la familia era enorme. Era enorme, qué lindo. Y cuando venían todos a visitar a su mamá, a su Vicenta, que era muy de polla con pollitos, se llenaba la cuadra de autos. Y comíamos de a tandas. Comíamos de a tandas. Porque era imposible comer. A ver, no entrábamos, era imposible. Pero era tan lindo que yo no lo puedo cambiar ni por el mejor restaurante del mundo. Mi abuela amasaba unos brazos, tenía mi abuela, pues, ella decía que se había casado con 45 kilos. Nunca nosotros vimos una foto. No, ni mamá tampoco. Y bueno, nada, y comían de a tandas. Y mi abuela amasaba mucha comida típica del sur de Italia. Se hablaba un dialecto. En Quequén se habían asentado también varias comadres de ella que vivían en Buenos Aires y que habían comprado su terrenito. También. ¿Sí? Entonces era como que no estaba sola. Tenía distinto tipo de amistades. Qué lindo. ¿Y has viajado a Italia? Sí, Andrés? estuvimos con mamá. Qué y bueno. con mi marido, mi hijo y mi tía Pocha. Con la tía Pochi nos fuimos a Sicilia. Estuvimos en Siracusa, aunque mis abuelos eran de Ragusa. Y también pasamos por Palermo. Mis tíos, mi tío Rubén, mi padrino, sí. Y mi primo Vicky también. Sí, estuvieron en Siracusa y llegaron a la casa de mi abuela. A la casa donde nació mi abuela. Y qué viajes de raíces increíbles esos. Y de culturas. Y se ve la cultura del sur. Cuando estás en Italia se ve la cultura del sur. Es otro tipo de calidez.
Pero mirá qué lindo. Bueno, tenés un lindo recuerdo de ese viaje, digo. Tengo recuerdos bueno. de viajes, tengo recuerdos de anécdotas de mi mamá, que fue Claro. el pilar de contarnos todo. Tengo vivencias con mi abuela Vicenta. Claro. Y tengo una relación muy unida, muy estrechamente de amor con toda la familia de mamá, Claro. de mi familia. Porque papá tenía un solo hermano que no estaba casado. Ah, mirá, Entonces claro, no hubo primos exacto, al lado de sí, papá. sí. La familia grande, la bulliciosa, Sí, por no decir una palabra otra más vulgar, eran los Néspola. Claro. Donde venían era un... Chao. Ya sabía que estaban, que estaban. Sí. Qué hermoso. Tengo una familia hermosa. Qué lindo. Tengo una familia hermosa, sí. De esas que te gustaría un día venir y compartir una comida. Claro, sí. Porque es una familia afectuosa, besuquera, muy besuquera. Y apretada. Y después el llanto. Ajá. Ah, sí, porque viste que el llanto siempre está. A mí mi psicóloga siempre me dice que es típica familia de Thanos, ¿viste? Porque pasás de la alegría y por ahí pega el llanto. Pega el llanto un rato y un par de moqueadas te tirás acordándote o de los abuelos o acordándote del que no está o de lo que viviste o de lo que añorás. Claro. Y después seguís, ¿no? Y después seguís y de paso comés. Y de paso comes un poco. Por supuesto, tiene que ser así, Así que bueno, me encantó tenerte acá, Andrea. Gracias. Bueno, que puedas compartir esto con todos los que nos están escuchando, viendo. Así que, bueno, gracias. Y lo lindo es eso, que se pueda seguir, de generación en generación. Seguimos en contacto con todos mis primos, pero contacto estrecho, contacto de cariño. De vivenciarlo, contacto porque crecimos juntos. Y somos tantos. Y después están los hijos de mis primos. Claro, que son allegados a mi hijo, a los hijos de mi hermana. O sea que esto es como que va creciendo, claro, pero siempre en la base de dos grandes personas. Claro. Una se llamaba Vicenta Verdirame Bononcontro, y el otro, que nunca vamos a saber si de verdad tenía sangre azul, se llamaba Andrés Néspola. Bien, un placer para mí. Gracias. Gracias a vos.